Romanos, en el capítulo 2, vamos a leer solamente 2 versículos ahí. Voy a estar hablando, hermanos, de la voluntad de Dios agradable y perfecta contra la voluntad desagradable y permisiva. La voluntad permisiva, que Dios lo permite, pero que es desagradable a Él y que no es su voluntad, y aunque lo podemos hacer, pero después trae consecuencias. Después trae consecuencias. Hay muchas cosas, hermano, hay muchas cosas en la Biblia que podemos aprender que las iglesias lo hacían. En el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias, o las iglesias, lo que conocemos de las iglesias a través de las epístolas del apóstol Pablo, el apóstol Pedro. El pueblo de Israel hacía muchas cosas en desobediencia a Dios y Dios lo permitía. Dios lo permitía, pero después les traía consecuencias. Hoy, en nuestros días, la iglesia, hablando mundialmente, está practicando muchas cosas que Dios lo está permitiendo, y lo peor de todo es que como nosotros vemos que aquel lo hace, aún pastores lo hacen, y pues decimos, bueno, pues lo practica el pastor, lo practica la iglesia, y comenzamos a hacerlo todos, y Dios lo permite, y Dios lo está permitiendo. Usted mira, hermanos, iglesias que practican cosas que no tienen nada que ver con el Señor, no tienen nada que ver con la doctrina del Señor, pero Dios lo está permitiendo. Dios lo permite, pero eso no quiere decir que sea agradable a sus ojos, y después pues trae consecuencias. Voy a presentarles 3 diferentes casos en la Biblia que Dios lo está permitiendo. Vamos a ver el último caso, lo que está pasando en nuestros días, y eso incluye a las iglesias, a muchas iglesias, y lo que pasó con el pueblo de Israel, cosas que sucedieron con el pueblo de Israel que eran desagradables, pero que Dios lo permitía. Dios lo permitía. Y qué importante es, hermano, que nosotros tengamos que observar y decir, bueno, ¿y eso es agradable a Dios? ¿Eso está en la Biblia? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se practica? Porque somos muy dados como humanos a poner la mirada en otros hombres, en otras personas, en otras iglesias, y hacerlo también, hacerlo. Y pensamos que está bien, pues si aquellos lo hacen, pues vamos a hacerlo también nosotros. Y hay un dicho que dice, yo lo he dicho en otras ocasiones, que dice, ¿a dónde va Vicente? Pues a dónde va la gente. Y nos vamos por ahí. Hermanos, tenemos que examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Es muy importante, hermano, muy importante. Por eso la apostasía, por eso la terrible apostasía. Y la apostasía va a ir en crecimiento, en aumento, y Cristo viene, y Cristo se va a llevar a los que son de Él. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra mirada, ¿dónde, hermanos? ¿En dónde? En Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde lo podemos ver? ¿No lo vemos? ¿Dónde? ¿Dónde? En la Biblia. ¿Y a qué venimos a la iglesia? A aprender de Cristo, aprender de su palabra. Aprender de su palabra. Y si no predicamos la palabra, pues que nos quiten y que pongan a otro que predique la palabra, ¿verdad que sí, hermanos? Porque para eso es la iglesia, para eso es la predicación, la enseñanza bíblica, para que la iglesia aprenda, para los que vienen a que aprendan,
Y no solamente aquí, en su casa, lea la Biblia y ore al Señor. Y todo lo que mira, que se practica en otras iglesias, o lo que se practica en su trabajo, o lo que se practica en la calle, véalo a ver si está en la Biblia. Examínelo. Pero es muy importante, hermanos. Muy importante. Vamos a leer aquí en Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice, así que, hermanos, ¿a quién está hablando, hermanos? ¿A quién? A la iglesia, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable ¿a quién? ¿A mí mismo? A Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder nosotros comprobar lo que es agradable a Dios, tiene que haber una entrega absoluta al Señor. Porque si no hay esa entrega, y si andamos en la carne, o en la pura carne, pues todo nos va a parecer bueno, todo nos va a parecer bien, se ve bonito, aquel lo hace, el otro lo hace, aquel es pastor y tiene doctorado y tiene un montón de estudio y lo practica, entonces es que está bien, ¿verdad? ¿Y qué dice Dios? ¿Y qué dice la Biblia? Eso es lo que tenemos nosotros que estar atentos. Si a mí me preocupa mi vida espiritual, si a mí me preocupa mi alma, a usted le preocupa su alma, no se deje llevar por lo que practican otras personas, otras iglesias, otros pastores. Preocúpese lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Lo que Dios nos manda, porque Él es el creador del universo, Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es nuestro creador y Él es el dueño de la iglesia. Él es el que compró la iglesia. ¿Quién? Jesucristo la compró con su sangre preciosa. Y Él dice que en cada reunión que nos reunimos en la iglesia, Él está aquí. ¿Cuánto te importa a ti de que Cristo se reúne con nosotros? ¿Verdad que sí, hermanos? Muy importante. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias por su amor y por su misericordia. Gracias porque usted está aquí. Gracias porque tenemos esta Biblia. Gracias porque usted nos ha dado el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque esta Biblia nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos de andar y no ser seguidores de hombres, ni de iglesias tampoco. Señor, por favor, ayúdanos a estar atentos. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a despertar espiritualmente, porque su venida está muy pronto. Gracias, bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, a cada niño, a cada niña y a todos los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús y también por aquellos que nos ven, ya sea en Costa Rica, ya sea en México, ya sea en cualquier parte que nos vean. Usted, Señor, les bendiga ahí donde ellos están. Lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Vamos a ver, hermanos, 3 diferentes casos donde ocurren cosas que no eran la voluntad de Dios, que no era lo que Dios quería y que no tenían que suceder. En algunos casos, cosas terribles que pasan, consecuencias. Y a veces, hermanos, yo lo he escuchado, dicen, bueno, tenía que suceder porque pues, Dios lo había dicho, Dios lo había profetizado. No tiene que suceder. Dios conoce el futuro y Dios sabe qué va a suceder. El asunto es por qué sucede. Y sucede porque si son cosas malas, dolor, enfermedad, tragedia, lo que sea, sucede por
por la rebeldía del ser humano, por nuestra rebeldía, por nuestra cabezonería, porque ser cabezones, pero no es que tenga que suceder, no es que tenga que suceder. El pueblo de Israel fue llevado cautivo de Jerusalén o de Israel, el reino del norte, el reino del sur, que era Judá y Israel, fueron llevados cautivos. Uno fue llevado a Siria, el otro fue llevado a Babilonia, pero no tenía que suceder. Dios enviaba a los profetas para evitar que eso sucediera. Les decía que dejaran la idolatría, les decía que dejaran las injusticias, les decía que obedecieran a la palabra de Dios, obedecieran a los profetas. Y ellos se enojaban contra los profetas, se molestaban, se enojaban y los maltrataban. ¿Y qué pasó? Pues sucedió la desgracia, lo que los profetas les anticipaban, les decían que iba a suceder si ellos no se arrepentían, y les pasaba. Y el pueblo de Israel se enojaba con los profetas porque le estaban diciendo que les iba a pasar eso. Y yo he escuchado personas que dicen, ¿me estás maldiciendo? No, no es que te están maldiciendo, es que te están tratando de evitar la consecuencia que va a venir por la desobediencia hacia Dios. ¿Verdad? Y a veces la gente no lo puede entender y otros dicen, no, pues tiene que suceder. Le pasan cosas terribles, cosas trágicas, tragedias, pues tenía que suceder, eso tenía que pasar. Le pasó a aquel, le pasa al otro y al otro. No tiene que sucederte. Seamos obedientes a Dios y Dios nos va a proteger. ¿O no nos protege Dios? ¿Verdad que sí? Entonces que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a confesar el pecado y apartarnos de él. Porque todos pecamos, todos fallamos y todos hemos pecado y somos pecadores, tenemos esta carne. Pero el Espíritu Santo nos fue dado para poder que nos ayude, o para que nos ayude a no pecar, tener el poder de evitar aquellas cosas. Y en cuanto pecamos, inmediatamente a las rodillas y Señor, por favor, perdóname, ayúdame a no continuar en esto. Así que vamos a ver estas cosas, hermanos, que no eran la voluntad de Dios, presentar estos diferentes casos que ocurren, no eran la voluntad de Dios, pero suceden, y no tenían que suceder, pero suceden. ¿Por qué? Por la terquedad humana. Vamos a ver el principio de los reyes en Israel. El principio de los reyes. Cuando recién Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, puso jueces y les ordenó que pusieran jueces. Y también les dice, ustedes un día van a pedir rey. Ahora, ¿tenían que pedir rey? No, no tenían que pedir rey. Dios les dice, ustedes van a pedir rey. ¿Pero por qué? Porque estaban desechando a que Dios no fuera su rey. Y ya no querían más a los jueces, ahora querían un rey como todas las naciones tenían rey. Y así lo dijeron, queremos ser como las demás naciones. Y a veces nosotros así somos, queremos ser como los demás. Queremos ser como las demás iglesias. Queremos ser como el mundo es, aquellos practican esto y el otro practica lo otro. Nosotros también queremos hacerlo. Y no tenemos el cuidado de decir, bueno, ¿y qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí, para mi familia, para mi hogar? Ahora, yo no puedo obligar a otras personas a hacerlo, pero yo puedo obligarme a mí mismo, someterme a mí mismo. Y de acuerdo al sometimiento personal, pues Dios me ayudará para que las otras personas comiencen también, por el poder de Dios, a obedecer al Señor. ¿Lo creemos, hermanos? Vamos al libro de Samuel, a 1 Samuel, hermanos, por favor. Vamos a ver el principio del reino de Saúl. 1 de Samuel, en el capítulo 8. Versículo 1 dice, aconteció, Samuel fue el último juez de Israel. Hubo varios jueces.
Y él fue el último. ¿Y por qué? Dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel y el segundo Abías, y eran jueces en Berseba. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Ahora, ellos tenían razón de venir a quejarse con Samuel. Ellos tenían razón porque estos muchachos estaban pervertidos, estaban haciendo cosas perversas, estaban corruptos, eran corruptos como se acostumbra, ¿verdad? Bien corruptos. Y ellos se inclinaban a las cosas, a dejarse sobornar. Por ejemplo, en lugar de aplicar la ley justa, alguien venía y lo sobornaba y entonces se inclinaba a apoyar a aquella persona, aunque fuera mala, pero pues por dinero, y no hacían justicia. Y ellos tenían razón de venir a quejarse con Samuel. Y vea el versículo 5, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, aquí es donde está el problema. Dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. En otras palabras, nosotros queremos ser como el mundo es, queremos ser como las demás naciones son, y ya basta con jueces, no queremos jueces. Y luego dice en el 6, dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Ahora, Samuel se pone a orar al Señor, a Jehová. A Samuel no le agradó la palabra, y vea lo que le responde el Señor. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Aquí está el problema. Ahora, Dios le dice a Samuel, escúchalos y ponles un rey. Es lo que quieren, ponles un rey. No es a ti el que te están desechando, es a mí, dice el Señor. Y ponles el rey. Entonces, aparentemente, está bien. Fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Pareciera. Pero Dios no se agradó de eso. Samuel no se agradó, porque sabía que estaban cometiendo un error. Y va a orar al Señor, y el Señor le dice, sí, oye lo que te dicen, oye la voz del pueblo, en todo lo que te digan. No es a ti a quien han desechado, sino a mí. Es a Él, a Dios, al Creador del universo, el que lo sacó de la esclavitud, el que constituyó ese pueblo, el Creador, hermanos, al Dios Todopoderoso. Entonces, qué importante es, hermano, que nos detengamos a pensar. Cuando escuchas una palabra o cuando lees aquí y tú sabes que Dios lo manda, y si el maestro o el pastor lo predica, lo enseña, haces caso omiso. Si está aquí, ¿a quién están desechando? A Dios. A Dios, es a Dios, hermano. Pero a veces la gente entra por aquí, sale por acá y sigue igual. Siguen viviendo de la misma manera. ¿A quién están desechando? A Dios. Es a Él. Es a Él. No es al pastor, no es al maestro, no es al ser humano. Pero es que aquellos lo hacen y el otro lo hace y aquel y el otro y el otro. Pues sí, aquellos también están igual que tú, desechando a Dios. ¿Sí me doy a entender? Es a Dios. Es el que te da el aire para que respires. A Él. El que te da la vida, el
el que hace que tu corazoncito esté así, mira, palpitando. A Él es al que estás desechando. Pero desafortunadamente, ay, pues todo lo hace, ¿y quién no lo hace? Pues sí, aquellos también lo hacen y aquellos también están desechando a Dios. Y qué importante, hermanos, es que pensemos en esto. Vamos a ver el otro caso, Israel. Israel vagando en el desierto, y vamos a ver la razón del por qué se quedó vagando en el desierto. Vamos al libro de Números, por favor, en el capítulo 13. Vamos a ver el versículo 1 y el 2 del 13. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo. Vea, hermanos, qué importante y qué interesante que Dios le hablaba directamente a Moisés. Y el pueblo de Israel a veces, hermanos, lo querían matar, lo querían apedrear, lo querían exterminar. Pero era Dios quien le hablaba a Moisés. Y Moisés, pues, hablaba o decía lo que Dios le mandaba que dijera. Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Vea, era Dios quien les iba a dar la tierra. Yo se las voy a dar. Y si Dios dice que lo va a dar, lo va a dar. Y no va a haber nadie que se interponga, no va a haber nadie que lo impida. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me explico? Nadie lo va a impedir. Yo se las voy a dar. Va a haber alguna prueba, van a haber cosas tal vez que les parezca difícil. Bueno, clama a mí, dice el Señor, yo te voy a responder. Dice, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán. Ok. Moisés envía a las personas. Ahora vamos al capítulo 14. Vamos a ver el versículo 1 al 4. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Ahora, ¿por qué? Porque ellos dicen que había gigantes allá y que era muy difícil. Pongan atención, por favor. Y que era muy difícil. Y no vamos a poder, nosotros los veíamos como chapulines ahí, y aquellos son los grandototes, y no vamos a poder. Pero Dios dijo que se las iba a dar. Pero no estaban confiando, o sea, perdieron la confianza en Dios. Mire, por causa de la falta de confianza en Dios, cometemos muchos errores, hermanos. Y comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Y tomamos decisiones equivocadas por la falta de confiar en Dios. Porque no llevamos todo a Dios en oración. No, pues y vemos aquello y cómo le voy a hacer y no voy a poder. Y entra el miedo, el nervio y nos olvidamos de algo bien importante: orar y traerlo todo a Dios en oración. El Señor, no es cierto que dice, hermanos, que todo lo llevemos a Dios en oración. Dice: por nada estéis afanosos, sino vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el diablo se encarga. Bueno, el diablo y la carne que tenemos, y el diablo usa la carne y por ahí se va la situación y nos encerramos en eso y vemos aquella situación y decimos: no se puede. Hay que buscarle por otro lado. Y ahí donde vamos por el otro lado estamos cometiendo un error, estamos tomando decisiones equivocadas. Y aquella decisión equivocada ya es pecado, y aquel pecado nos lleva a más pecado y a cometer más pecado y a seguir cometiendo pecados y errores.
y todo aquello nos va a traer consecuencias y las consecuencias nos lleva a cometer más errores y más pecado y nos envolvemos en un terrible problema, angustia y seguimos en ese enredo. Ahora, cuando ya nos damos cuenta, nos arrepentimos y ay Señor, perdóname, pero pues ya estoy acá, hasta acá y se va a tomar tiempo. Para cuando el Señor, para que aprendamos a no hacer cosas que no debemos de hacer, el Señor nos va a sacar de ahí, pero va a permitir que aprendamos esa lección. ¿Sí me estoy explicando? Así le pasaba al pueblo de Israel. Y estas personas, como vieron aquellos gigantes y no, hombre, no vamos a poder, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés. Pobrecito Moisés. Y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían el uno al otro. Y fíjese, hermano, sucede como nosotros como cristianos. Mira, aquel no es cristiano y mira cómo vive y le va mejor que a mí. ¿No lo ha visto usted? ¿Verdad que sí? Le va mejor que a mí. No, hombre, mira. Y ya estamos como queriéndonos irnos para allá. Esta gente dijo, no hombre, pues mejor regresémonos a Egipto. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Iban 10 y estos dos, Josué y Caleb. Y ellos no estaban de acuerdo con aquellos 10. Ellos trataban de animarles. No, sí vamos a poder. Dios está con nosotros. Dios va a ir con nosotros. Y los 10 decían, no vamos a poder. Nos van a tragar como langostas. No vamos a poder. Y la gente le creyó más a aquellos 10 y no a Josué y a Caleb. Y así somos nosotros, hermanos. Así somos nosotros. Creemos más a las cosas que nuestros ojos ven o a la mentira, porque en lugar de creerle a la palabra de Dios, a Dios, a las promesas de Dios. El Señor dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora Josué y Caleb tratan de animar al pueblo. Vamos a ver el versículo 6 al 10. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Aquí hay que poner mucha atención. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que es de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Habló de apedrearlos. Imagínense, hermano. Josué y Caleb le están tratando de dar ánimo. Vamos, Dios está con nosotros. Veamos lo que dice el versículo 1 y 2 del 13. Del capítulo 13. Versículo 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Moisés les dice, Dios no la va a dar. Dios ya les había prometido. Por eso los sacó de Egipto, de la esclavitud, porque les iba a dar esa tierra.
Pero aquí ya todos están en contra de ir a esa tierra. Ahora, entonces viene el juicio. Vamos al versículo 22, por favor, hermanos. Ahí mismo en el capítulo 14. Y todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no. Ninguno de los que me han irritado la verán. O sea, en otras palabras, no van a entrar. Por incrédulos, por rebeldes, por blasfemos, por rebelarse, no van a entrar. No la van a ver, no van a entrar. Ya Dios dijo hasta aquí y no van a entrar. Versículo 29 y 30, hermanos, por favor. Dice el versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos. El Señor le dice a Moisés, Moisés dice al pueblo, Dios directamente hablando a través de Moisés le dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Aquí van a morir todos en el desierto. No van a entrar a la tierra prometida. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Solamente ellos sí iban a entrar. Todos los demás quedaron postrados en el desierto después de que anduvieron 40 años vagando. Vamos al versículo 33 y 34, hermanos, por favor. Dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. Ahora, note aquí esto bien importante, hermanos. Vuestros hijos, dice. Ellos anduvieron 40 años sufriendo en el desierto. Y claro, Dios les proveía pan, Dios les proveía el agua y todo, porque Dios es bueno y es muy misericordioso, pero andaban, recuerde, andaban en el desierto, sin tener necesidad de que hubieran andado ahí, porque eso no era el plan de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? No era el plan de Dios. Por rebeldes, por incrédulos, fue que se quedaron en el desierto, y todos los mayores de 20 murieron. No alcanzaron a llegar a la tierra prometida. Pasaron los 40 años, ya se habían muerto todas esas personas que se habían rebelado contra Dios. Pero vea lo que dice aquí, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto, 40 años. O sea, los hijos iban a tener que andar en el desierto por causa ¿de quiénes? ¿De quiénes, hermanos? De los padres, de los adultos. O sea, porque los menores de 20 sí iban a entrar. Los mayores de 20 iban a morir en el desierto. Y causa de la rebeldía de los padres, de los adultos, pues los hijos tenían que andar en el desierto. Y a veces eso nos pasa a nosotros, ¿no? Por causa de nosotros, los hijos pagan las consecuencias. ¿Sí me estoy explicando? Dice 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. ¿Tenía que suceder eso, hermanos? No, ¿verdad que no? No tenía que suceder. Pero sucedió por la rebeldía de las personas que no creyeron a la palabra de Dios. Muy, muy importante. Vamos a ver la apostasía. Vamos a Romanos, por favor, hermanos. La apostasía de nuestros días. Romanos capítulo 1.
Verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, no lo podemos ver, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí es bien importante esto al final de este versículo. ¿Por qué su corazón fue oscurecido, entenebrecido? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Entonces su corazón se endurece, se oscurece, y luego el versículo 22, ¿qué hacen? Profesan ser sabios y se hacen necios. Eso no tiene que suceder, pero sucede. ¿Por qué? Porque la gente se rebela contra Dios. Versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, vea todo lo que sucede por causa de lo que dice el versículo 21. Han conocido a Dios, pero no le glorifican como a Dios. Hermanos, qué ceguera más terrible. O sea, ¿qué somos nosotros? Él es el creador de todo el universo. Nosotros tenemos que obedecerlo a Él. Todo el mundo debería de obedecer a Dios. Todo el mundo. Desde niños, adultos, todos deberían de obedecer a Dios. Deberíamos todos de obedecer a Dios. Todos debemos de obedecer a Dios. Él es el creador. Él es el que nos da el aire, el que nos da la comida, nos da el alimento, nos da todas las cosas, nos da el sol. Nos da todo. Todo lo da Dios. Pero a veces, hermanos, dice aquí, no le glorifican como a Dios. En otras palabras, no lo adoran como lo que Él es. Como el creador, como el que está sentado en el trono, como que de Él manan todas las cosas. Y las personas, dice, profesan ser sabios, pero se hacen necios y cambian la gloria del Dios incorruptible en imágenes y adoran imágenes, como algunas religiones lo hacen. Adoran días, adoran muchas cosas, en lugar de decir, Señor, tú, Padre, tú, porque tú eres el que debes ser honrado, tú, yo quiero que tú seas mi rey, el rey de mi vida. ¿Dónde puedo escuchar tus órdenes? ¿Dónde puedo saber lo que tú mandas? Aquí, hermano. Aquí está. Hay que leerla. Aquí nos dice cómo vestir, aquí nos dice cómo hablar, aquí nos dice cómo comportarnos, aquí nos dice cuál actitud debemos de tener para con las demás personas, aquí nos dice cómo debemos de tratarnos entre hermanos. Todo aquí está, hermanos. ¿Verdad que sí? Todo está en la Biblia. Este libro es la verdad. Y fuera de él no hay verdad. Fuera de él, hermanos, la mayoría de las cosas son mentiras. A menos de que estén hablando acerca de la Biblia, estén explicando la Biblia. Pero aún así hay que tener cuidado, porque aquí está la verdad, hermanos. Y hay que creer en la Biblia. Y hay que obedecerla. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a obedecerla. Sigo leyendo. Dice el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, los deseos carnales del corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
el lesbianismo, homosexualismo y todas esas cosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no quieren obedecerlo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Porque sí, porque pues para no sentirse solos, buscan apoyo y lo promueven para tener más apoyo, para sentirse bien. Porque eso es así, hermano. Sentirse solo como que, ¿verdad? Da vergüenza, pero teniendo apoyo, ya son varios. Por eso hacen las reuniones que hacen. Pero hermanos, nosotros tenemos, mire, si usted va solo en el camino de Cristo, no se sienta solo, Cristo está con usted. Si usted se siente solo y lo critican y dicen anticuado o esto o lo otro, o a usted no le gusta nada, a mí sí me gusta la Biblia, hermanos. Me gusta la palabra de Dios. La amo. Porque yo quiero agradarle a Él. Pero a veces, hermano, no, pues yo también voy a practicar aquello, ¿verdad? Porque me da pena ser nomás yo solo. Yo no voy a hacer eso. Y ahí voy a hacer lo que no debo de hacer. Obedece a Dios y no te preocupes si te critican, si aquellos no lo hacen. Ese será problema de ellos. Tú debes de ser un ejemplo de Dios para las demás personas que te rodean, donde quiera que estés. Donde quiera que estés. Esto es lo que se está viviendo hoy en día, hermano. ¿Cierto o no es cierto? Y Dios es tan bueno y tan misericordioso y lo está permitiendo. Y entonces, como Dios lo está permitiendo, muchas otras personas se están uniendo al grupo. Y hasta se dicen ser cristianos. Y hay iglesias así. Y hay pastores así. Y cantan himnos o cantan coros. Y alaban a Dios. Y están dispuestos a debatir con un pastor cristiano que no sea practicante de estas cosas, o con un pastor, ¿verdad?, que no practique de estas cosas. Están dispuestos a debatir, a defender su posición y su creencia. Así sean homosexuales, sean lesbianas, sea lo que sea, están dispuestos a defenderlo. Y muchas de las veces nosotros no defendemos la verdad, que es esta. La negamos. Que no seas tú. Vamos a 1 Tesalonicenses, hermanos. Ya termino. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, vamos a ver el versículo 9. Dice, inicuo, ¿estamos ahí, hermanos? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Todo esto, hermanos, Dios lo va a permitir. No ha sucedido. Ese inicuo todavía no aparece, pero va a aparecer. Porque la humanidad lo está pidiendo a gritos. Lo está pidiendo a gritos. Necesitamos un líder que dirija el mundo, porque el mundo está patas arriba. Necesitamos a alguien
que nos traiga la paz. Y este va a traer paz por un poco de tiempo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y esto va a aparecer, hermano. Yo no sé si nosotros lo vamos a lograr o a ver, y cuánto tiempo estemos aquí después de que este inicuo aparezca. Tal vez nos vamos antes, no lo sé, pero este va a aparecer pronto, hermanos. Dice, y, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad. El engaño de iniquidad, ¿para quiénes? ¿Para quiénes, hermanos? Para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden, hermanos? Porque bueno, ellos ya estaban, como dicen algunos, escogidos para perderse. No, mire lo que dice. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de Cristo. Esto no tiene que suceder, no se tienen que perder, pero tienen que aceptar el amor de la verdad, el cual es Jesucristo. Y cuando tú aceptas el amor de la verdad, vas a ser transformado. Vas a amar a Dios, vas a amar la palabra de Dios y vas a querer obedecer a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Vas a querer obedecerlo. Y no te vas a dejar llevar por una cerveza, no te vas a dejar llevar por una falda, no te vas a dejar llevar por cosas que tú sabes que tienen mucho menos valor que lo que Dios te ha dado, la salvación y la vida eterna. Pero cuando una persona dice sí, pero con el primer cosita que le ofrecen allá va, pues es que pues lo tienen poco aquello, lo tienen poco. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y luego dice, el 11, algo progresivo. Por esto, Dios les envía un poder engañoso. Y vea qué desgracia, para que crean la mentira y crean la mentira. Y ya dicen que están bien. No, así está mejor. Estas personas, hermano, que se quedan, Cristo viene por la iglesia y se quedan, van a ir corriendo a ponerse la marca por el engaño, porque si eso es lo mejor, mira cómo está todo, y va a haber un engaño terrible y se van a ir a poner la marca en la frente o en la mano derecha, y en la frente dice, pues para ser mejor, ¿verdad? Para que se vea, para que se note que yo soy ciudadano del mundo, orgullosos, porque el engaño, y esto, hermanos, este engaño, crean la mentira, es lo que uno tiene que tener mucho cuidado del engaño. La palabra de Dios, Jesucristo lo dijo, el apóstol Pablo lo repite, mirad que nadie os engañe. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Mira que tú mismo no te engañes a ti mismo. Por eso hay que estar atentos a esto. Obedece a la palabra de Dios, obedece a Cristo, obedécelo a Él. Dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, o sea, les gustó, se agradaron de la injusticia. Cosas que no tienen que suceder, pero suceden porque rechazan el amor de Cristo. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Termino en Romanos 12. Por favor, hermanos, terminamos ahí. Romanos 12 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Dios sigue llamándonos, hermanos, a vivir
su voluntad agradable y perfecta. Así como lo dijo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue rebelde, fue cabezón, y como muchas personas, aún habiendo conocido la palabra de Dios en el transcurso de estos 2000 años de que Cristo murió, mucha gente, hermanos, muchísima gente ha escuchado la palabra, ha estado en la iglesia, y le puedo asegurar que están en el infierno. Están en el infierno, porque la escucharon, pero no les aprovechó. No caigamos en ese error nosotros, como Israel, o en esta apostasía, porque la terquedad no deja nada bueno. No deja nada bueno. Seamos humildes a Dios y hagamos su voluntad, y que Dios nos ayude. Padre, estamos delante de su presencia, Señor, y le damos gracias. Gracias por esta reunión. Gracias por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias por su palabra. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada niño. Por todo, Señor, lo que se ha hablado aquí desde la mañana, desde el principio. De las maestras, el maestro aquí, todo, Señor. A usted sea la honra y la gloria. Y gracias por cada hermana, hermano que vino, cada familia que vino. Que usted les siga bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.